Muy buenas tardes, apreciados participantes. Les saludamos y damos la bienvenida desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. El día de hoy me es grato presentar al doctor Rafa Escalante Kanashiro, especialista en pediatría y en medicina intensiva pediátrica, con amplia experiencia en la labor asistencial, docente y de investigación. Actualmente es el jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad. Él nos va a presentar un tema muy interesante y sensible para todos nosotros: cómo prepararnos para una nueva pandemia. Queda con ustedes el doctor Rafa Escalante. Puede empezar, doctor. Bien, buenas tardes a todos y espero que cuando tengamos esta conferencia no sea tampoco una cuestión premonitoria al tema de realmente estamos listos de nuevo para un nuevo episodio de pandemia. Eh, Esto siempre es muy crítico en el sentido de que eventualmente nosotros tratamos en lo posible de estar por delante de todo el tema. Voy a tratar de compartir de nuevo la pantalla para poder ver la presentación. Sí se logra ver, ¿sí? Sí, doctor, perfecto. Perfecto, vamos a compartirlo. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos respecto a una posible nueva pandemia? Creo que casi todos ya hemos pasado más de una pandemia y una de las cosas es, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? Siempre es una pregunta y una disyuntiva en salud pública. Tenemos que definitivamente prepararnos para cualquier nueva eventualidad. Los conflictos de interés son básicamente académicos y por lo tanto eh, creo que se está liberando conflictos de interés básicamente de tipo comercial o con la industria. Muy bien, ¿qué tenemos respecto a una pandemia? Una de las cosas claves en la pandemia ha sido tratar de identificar el tema de cómo evoluciona la enfermedad. La enfermedad ha sido sumamente crítica en el sentido de discriminar cuáles eran los factores de riesgo, cuál era la progresión real de la enfermedad y por otro lado, qué individuos podían estar predispuestos a desarrollar enfermedad durante la pandemia. El otro hecho que preocupó mucho y demasiado en realidad fue la alta tasa de morbilidad-mortalidad. Todo lo que estuvimos en el tema de mirar la evolución de la pandemia, veíamos cómo el impacto sobre los diferentes órganos y sistemas era de modo severo. Por otro lado, la mortalidad sumamente alta. Había ciudades y había zonas hospitalarias en el cual la demanda sobrepasó de tal modo que no hubo posibilidades de atender de modo correcto a todos los pacientes. Por otro lado, la estancia intrahospitalaria se incrementó porque el impacto que teníamos sobre la pandemia era bastante severo y ahora estamos viendo el aspecto de las secuelas y la condición post-pandemia. La estancia en la UCI y en las unidades de cuidados paliativos definitivamente fue sumamente crítica. Lamentablemente, en los primeros momentos de la pandemia no se sabía cómo enfrentar tal nivel de disfunción. Por otro lado, se tenía una demanda excesiva sobre el sistema de salud y por lo tanto no podíamos tener una cobertura global. El costo y la optimización de recursos fue parte de la gestión de todos aquellos que estábamos dedicados a la administración hospitalaria. Costos y optimización
significaba tratar de abarcar el máximo de población que podíamos atender. No pudimos atender a todos. La sobredemanda de los servicios de salud y la sobredemanda de recursos fue increíblemente alta. Ahora estamos en un análisis del impacto y la calidad de vida post pandemia. Ustedes ven, no solamente la persona que sufrió de SARS-CoV-2, COVID-19, está involucrada en este hecho, sino todos aquellos que están alrededor, el entorno. Nosotros vemos niñitos menores de 5 años con impacto en los hechos de evolución, socialización, aprendizaje, sin haber sufrido una infección por SARS-CoV-2. Simplemente fue un entorno mucho más restringido. Y hoy vemos niños con impacto en el problema psicológico, con niños con impacto en el desarrollo y en la maduración. Por otro lado, niños que no han aprendido a compartir, que durante 2 años han sido el centro de atención dentro de la familia. Hay que identificar. Esto fue sumamente difícil. Teníamos tantos daños a nivel de todo el sistema que nosotros teníamos que discriminar qué daños de salud podíamos tener. Se estableció un sinnúmero de estrategias para tratar de manejar el problema. Pero, ¿qué teníamos que hacer? ¿Cómo teníamos que usar nuestras estrategias terapéuticas del momento? No había razones aún para decir tal o cual estrategia terapéutica es la mejor. Esto llevó a un sitio bastante singular. Tiempos muy cortos para ensayos clínicos, tiempos muy cortos para desarrollo de moléculas, tiempos muy cortos para saber el impacto de lo que significaba usar o no usar tal estrategia. Y por otro lado, también entramos en algo que fue sumamente difícil, aquello que se denominaba el dilema ético y el dilema moral frente a la decisión. También vimos cómo muchos de los investigadores quebraron sus sistemas de integridad. Y no sé si de repente fue de modo voluntario o fue incidental, pero la integridad del profesional, la integridad del investigador se vio sumamente comprometida. Y tenemos un caso muy dramático en nuestro país, en la cual los componentes reguladores y regulatorios también participaron, pero no asumen su propia responsabilidad. Tenemos que medir y manejar. Definitivamente, una de las cosas que nos enseñó la pandemia es comenzar a saber cuánto sucedía de tal o cual cosa, cuánto teníamos de recursos para poder enfrentar, cómo hacer para que el impacto del número no sea un impacto de mortalidad. Entonces, comenzamos a entender que para poder manejar la pandemia teníamos que medir. El hecho de que nosotros comenzamos a analizar cuál era la mejor forma de detectar la enfermedad, cuál era la forma discriminativa de decir tal o cual. Nosotros tuvimos varias curvas durante todo el evento y esas curvas iban también de la mano con las curvas diagnósticas. Teníamos que entender, acercarnos al mejor valor de decir dónde está la enfermedad. Y aprendimos que el PCR era una mejor muestra, por ejemplo, de saber quién realmente estaba enfermo. Al principio no sabíamos cuánto era el tiempo de pródromos, no sabíamos cuánto era la ventana de contaminación, no sabíamos ni siquiera cómo nos contaminábamos. Hasta que comenzamos a ver que el aerosol era uno de los parámetros críticos para el fenómeno de diseminación de enfermedad. Casi todos comenzamos a trabajar sobre estos modelos. Yo me acuerdo cuando comencé
a tratar de decir cuánto de exposición, susceptibilidad e infección podemos tener respecto al rol que estaba manifestando la enfermedad. No teníamos una idea real del impacto y teníamos que mirar, por lo menos desde el punto de vista estadístico, cuánto podía haber sido el impacto de lo que significaba un componente infectado por día. Y entonces, de ese modo, pudimos establecer estrategias más o menos razonables de expectativa de cantidad de infectados. Pero lo lamentable es que había una subpoblación que era oligosintomática o no sintomática, que diseminaba la enfermedad y en la cual a veces no había mayor freno. El tema del enclaustramiento, es decir, no salgas, quédate en tu casa. Esquemas de bioseguridad, esquemas de protección en vía aérea, fueron las estrategias claves de lo que significó los primeros momentos de la pandemia. Mucha gente se preparó. Mucha gente miró cómo era la curva de infección desde las zonas más orientales que avanzaban sobre todo Europa. Hubo un momento en que Estados Unidos decía, bueno, eso está al otro lado del Atlántico. Y cuando comenzó a crecer la infección en Nueva York y se dispara y después se llena todo el mapa del norteamericano. Entonces, allí entendimos de que esta pandemia no estaba jugando con la humanidad y la humanidad no tenía por qué seguir jugando. Casi todos hemos tenido la sensibilidad y el dolor de una persona cercana. Antes lo veíamos un poco lejos, pero después comenzamos a ver que tocaba nuestras puertas, que la enfermedad estaba en nuestra familia, que más de uno en la familia cayó de la infección SARS-CoV-2. Eso fue realmente la pandemia. La pandemia fue un sentido de volver a verse en el sentido de vulnerabilidad. La vulnerabilidad del hombre comenzó a sentirse dramáticamente. No teníamos mayores estrategias para decir para. Cada uno, por ejemplo, cada epidemiólogo opinaba sobre el tema. Pero ¿cuánto de verdad había a veces en cada opinión? No lo podíamos saber. Pero teníamos que tener una idea clara. El principio epidemiológico clave, entorno, huésped, agente. Si no teníamos ese concepto de un agente sumamente agresivo, sumamente invasivo, sumamente dañador, no podíamos manejar al huésped ni el ambiente. El ambiente, una de las cosas que era sumamente crítica era la vulnerabilidad del recurso. El huésped aparentemente era susceptible. Tuvimos que cambiar un poco la perspectiva. Decir, realmente, ¿cuál es el impacto de mortalidad? Si es que nosotros teníamos una medición de tipo iceberg, ¿medíamos solo la cúspide o medíamos todo el impacto de enfermedad? Nunca vamos a saber cuánto fue realmente la base de todo ello, o sea, todos los asintomáticos. Muchos comenzamos a tratar de mirar qué tenemos que medir. La enfermedad severa, la enfermedad leve, la enfermedad moderada, para calcular la tasa de mortalidad. O solamente era la enfermedad severa. Ello podía tener implicancias muy severas en la decisión en salud pública. ¿Por qué? Porque el enfoque es totalmente diferente. Miren estos dos modelos en donde en Alemania consideraban hasta enfermedad leve moderada y la tasa de mortalidad 1,3. Pero si nosotros veíamos como en el Commonwealth británico, solo el problema de enfermedad severa podíamos tener una tasa de 8,7. Entonces, la perspectiva de decisión
tenía que ser completamente diferente. Y por otro lado, la perspectiva de decir cuánto daño era también diferente. Teníamos que tener, en mi opinión, los dos valores. Teníamos que tener, en mi opinión, la perspectiva de ambos componentes, pero teníamos que ser realistas en el momento de decir cómo enfocar los recursos. Definitivamente, una cosa era planear toda la estrategia y otra cosa era estar al frente. Yo lo sé. Parte de la familia estuvo al frente, parte estuvo en la parte de estrategias y planeación para el tema de salud. Pero, ¿qué era lo que teníamos en realidad? Teníamos muerte, casos severos, casos sintomáticos leves y aquellos que eran asintomáticos. ¿Quiénes demandaron el internamiento hospitalario? Aquellos que eran severos o los sintomáticos moderados a severos. Ellos eran los que demandaban el tema del sistema de salud efectivo. Muy bien, mucho hubo. ¿Qué cosa teníamos que hacer frente a COVID-19? Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo decía, hay que tener estrategias fundamentales para enfrentar COVID. Población con acceso a los sistemas básicos de control, agua, saneamiento, centro de salud, alimentación, biotecnología que acompañaba en los hogares. Uno de los hechos críticos fue los smartphones. Esto creo que generó un sistema de alertas y un sistema de comunicación por fuera del marco de salud. Y por otro lado, teníamos que tener una base sumamente fortalecida en el plano educacional. Pero todo ello cambió. Nos volvimos sujetos enclaustrados. Nos volvimos sujetos virtuales. Nos volvimos sujetos que preguntaban, ¿están allí? ¿Me escuchan? Y hasta ahora continúa un poco el impacto de ello. Pero estas estrategias del PIB son realmente impactantes en la salud. Nosotros seguimos teniendo muerte por desnutrición. Seguimos teniendo muerte en estrategias básicas de salud. Esta es una pandemia que siempre está. Siempre decíamos, Hansa Smith, un profesor en la Universidad de París, decía, si el coronavirus mata, pero mata menos que el hambre. El hambre mata a ciencia cierta. ¿Acaso hemos hecho algo para minimizar ese componente? ¿Acaso hemos hecho algo para decir, ¿saben qué? Hay que alimentar al mundo. Si todos los recursos que ahora se destinaron para COVID-19 se reenfocaran al sistema de combatir el hambre, probablemente ya hubiéramos terminado esa pandemia que nunca la vemos. La disponibilidad de recursos fue uno de los sistemas críticos. Decíamos, el concepto cama UCI realmente existió. Monitor, cama, ventilador, no. ¿Por qué? Porque faltaba algo esencial, recurso humano. Recurso humano a veces no capacitado. Recurso humano que se tuvo que enfrentar a un nuevo escenario. Comenzamos a establecer estrategias de manejo piramidal, es decir, alguien con las competencias, habilidades y conocimientos en la cúspide, y de allí comenzaba todo un sistema escalonado de soporte profesional. Teníamos que aprender a optimizar el recurso humano y a cuidarlo, Nosotros sabemos el impacto de mortalidad que hubo sobre nuestros colegas, sobre el sistema de salud. Y es algo que no vamos a olvidar nunca. El hecho de que los sistemas de salud deben estar centralizados en las áreas de inequidades. Debe estar centralizado en aquellos sitios en donde nosotros tenemos diferencias.
Tenemos que comenzar a optimizar nuestros números de camas, nuestros recursos. No hay otra posibilidad. Yo no sé si en un par de años o más, de repente aparece un nuevo episodio. Todos nosotros estamos alertas a la quinta ola. Pero ¿cuál es la quinta ola? ¿Cuál es la quinta ola actualmente? Actualmente la quinta ola nos dice que probablemente va a incrementarse el número. No lo sabemos. Es algo inaudito. Es algo inaudito que 5 a 10% de la población del sistema de salud, es decir, trabajadores de salud, no estén vacunados. Pero no estén vacunados por voluntad propia. Es inaudito. Creo que eso no lo podemos permitir como gestores de salud. Tenemos que proteger a la población, pero primero tenemos que incorporar el concepto en nosotros mismos. El sistema de salud tiene básicamente 4 condiciones. 1, el nivel socioeconómico. 2, los sistemas de cuidado de salud. 3, las unidades que pueden establecer algoritmos críticos sobre determinadas condiciones. Por ejemplo, este modelo de Lancet habla sobre sepsis. Muy bien. Muy bien. ¿La pandemia fue una sepsis? Sí, fue una sepsis a nivel global. Y es algo que debemos comenzar a mirar de una nueva perspectiva. Las unidades de cuidados intensivos tuvieron un rol fundamental, pero las unidades de emergencia que recibían el impacto desde la comunidad es algo que hay que darle el valor y es algo que hay que reconocer. Las unidades de emergencia fueron los que llevaron el mayor impacto de la pandemia. Yo lo veía, sin que sea un tema de conflicto de interés. Mi esposa, ella jefa de departamento de un área de emergencia sumamente crítica en el Hospital Revaliate. Veíamos cómo esta emergencia se iba llenando hasta pasar y sobrepasar su nivel de respuesta. Pero sus médicos, su personal de salud, sus enfermeras, sus técnicos, aquellos que limpiaban, aquellos que manejaban residuos, todos ellos estuvieron al frente. Tenemos que reconocer que el componente socioeconómico es fundamental. ¿Cómo podíamos decirle, oye, cuídate, lávate las manos si no tenía acceso al agua? Oye, cuídate, ponte una mascarilla si no podía comprar una mascarilla. Oye, ¿sabes qué? Anda, vacúnate, si ni siquiera con las vacunas regulares tenía vacunas. El sistema de salud nuestro, el peruano, es un sistema de salud sumamente difícil. No estratificado. No tenemos un escalonamiento progresivo de atención. Es decir, ¿qué pasaba? Hay un evento clínico y de frente van a un hospital 3-2. ¿Acaso la población sabe que tiene que ir paso a paso? No tenemos fortalecimiento de lo que nosotros llamamos atención primaria. Ellos deben tener quizá el mejor salario de este país. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Simplemente no los vemos. El personal de salud es un personal sacrificado, apostolado, pero sin vida, sin soporte. Tenemos que aprender que el tema de algunos eventos clínicos, de los que yo llamo tiempos dependientes, esos eventos clínicos tiempo dependiente están al lado del diagnóstico, del tratamiento temprano, del soporte en todas sus medidas. Las unidades críticas se volvieron muy pequeñas. Y allí nos dimos cuenta de toda la falta en el sistema de salud. No solo en cuidados intensivos y emergencias, sino todo el sistema de salud. Tenemos que mirar tenemos que hacer un nuevo viaje. Tenemos que hacer una nueva perspectiva cuando los recursos son limitados. Tenemos que entender que un hospital comunitario tiene que ser el eje de todo el sistema.
No podemos invertir la pirámide. La pirámide debe comenzar con una base muy fortalecida, los sistemas primarios de salud. Tenemos que reeducar a la comunidad para que sepan que tienen que ir de punto a punto. No van de frente a un hospital de alto recurso, alta resolución. Pero para ello también tenemos que, como políticos, como gestores de salud, tratar de darle las posibilidades resolutivas a cada punto. ¿Qué hacemos si no podemos vacunar? ¿Qué hacemos si no podemos discriminar enfermedad? ¿Qué hacemos si no podemos diagnosticar enfermedad? Definitivamente la población va a orientar su búsqueda a un nivel alto. El hecho de que nosotros tengamos una idea de lo que puede estar pasando en el sistema de salud y todos aquellos que tenemos una percepción completamente diferente, tenemos que estar ahora. Tenemos que tener un concepto desde el prehospitalario hasta el cuarto nivel. Tenemos que fortalecer el prehospitalario. Tenemos que fortalecer los núcleos de salud a nivel de la comunidad. Si no hacemos eso, la nueva pandemia va a arrasar nuevamente. Y no nosotros, que ya somos susceptibles. Europa, Norteamérica, Canadá, Australia, todos ellos están preparados. Ellos están cuidando sus recursos, no como nosotros que estamos desmontando todo lo que hemos hecho. Eso es una locura. Lo que tenemos que hacer es reorientar esos recursos que ya hemos montado, reestructurar, tratar de cubrir los estándares. Pero ¿qué cosa está sucediendo? Desmontemos todo, devolvamos todo. Y eso yo creo que va a impactar después de unos años. Este es un artículo que escribimos acerca de las estrategias que podían mejorar una condición respecto, por ejemplo, a sepsis, pero que se aplica en todo el sistema. Aspectos socioeconómicos. Fortalecer el acceso a los servicios básicos. Yo no entiendo cómo a veces, cuando estábamos nosotros enclaustrados, una cosa es estar enclaustrado en 300 metros cuadrados o en 1000 metros cuadrados, y otra cosa es estar enclaustrados en un cuarto con una o dos familias dentro de ella. Tenemos que comenzar a pensar qué estrategias debemos tratar de mirar para mejorar todo el plano social. Por otro lado, el tema de los accesos. Todos nos dimos cuenta y más de uno, oye, antes yo me movía en 3 minutos. Ahora, ¿ustedes creen que en 5 minutos llegan de un punto a otro? Hay un nivel de tráfico increíble. Tenemos que empezar a manejar, por ejemplo, sistemas únicos de transporte. No podemos permitir ese transporte tipo microbio, ¿no? Las combi, los microtaxis, las mototaxis, no. Tenemos que comenzar a ampliar hasta ese punto, y tratar de minimizar el hecho de contaminantes al interior. Tenemos que, por otro lado, mirar los aspectos políticos de lo que significa mejoramiento de estrategias. Incrementar el recurso humano, mejorarlo, cuidarlo, fortalecerlo. Establecer materiales de salud y recursos en todo el sistema. Por otro lado, tratar de fortalecer el área rural, pero no con el lenguaje político que siempre se usa. Ese lenguaje discriminativo y exclusivo. No, ese lenguaje que realmente incluya a esas personas dentro del sistema de salud. Tratar de horizontalizar los accesos de áreas críticas. Favorecer ese acceso de modo rápido. Una cosa es hablar, miren, las unidades inferiores a la derecha y las unidades críticas en las zonas superiores y a la izquierda. Podemos hablar del mismo sistema. Podemos decir
Las cosas van a funcionar igual como en esa unidad de Peyton o en esa unidad de Mersey. Nuestros hospitales se comportan como los que están en las otras gráficas. Entonces, tenemos que comenzar a mirar de diferentes formas. Tenemos que comenzar a medir, ya les dije desde el inicio, porque si no comenzamos a medir, no comenzamos a investigar, simplemente estamos mal. No vamos a saber cómo disminuir la mortalidad. No vamos a saber qué modelos aplicar para ver morbilidad. No vamos a saber cómo utilizar los recursos de salud. La inteligencia artificial nos está enseñando muchas cosas. Nos está enseñando que los sistemas, por ejemplo, computarizados nos pueden ayudar en la decisión. Pero no nos olvidemos de una cosa: humanización de la medicina. Volver a ver al hombre como tal y volver a sentirlo como tal. Cada vez nos olvidamos más de ello. Cada vez nos olvidamos más de tocar y sentir al ser humano. Y eso es algo que tenemos que comenzar a mirar. El hecho de que un paciente esté dentro de una unidad crítica no significa, muy bien, ya lo atendí, sino mirar cuál es el outcome, cuál es el resultado de este paciente, cuál es la calidad de vida que va a tener posterior, cómo van a ir sus habilidades continuas, cómo está el tema de dificultades físicas o problemas cognitivos o daño sistema nervioso central o el tema de salud mental. Tenemos que aprender a mirar el pronóstico de otra forma. A mí me fastidia cuando me dicen: doctor, mi paciente sobrevivió. Muy bien. Míralo dentro de 5 meses. Míralo dentro de 1 año. Míralo dentro de 10 años. ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es el impacto de vida en ese paciente? Esto es lo que tenemos que comenzar a mirar. Y el paciente no solamente sobrevive, sino también está la familia. Tenemos que volver a centralizar nuestra mirada sobre el paciente y sobre la familia. Muy bien, tenemos los recursos, hay que mirarlos, pero también tenemos que ver la salud física, la salud mental, el tema de salud cognitiva, el tema social del paciente que se recuperó. Es algo que no estamos midiendo en ninguna condición. La pandemia tiene un impacto severo. Muy pocos estudios al respecto. Muy pocos estudios. Y muy pocos estudios que realmente sustenten una estrategia que nos pueda ayudar al futuro. Tenemos que comenzar a tener data epidemiológica, saber qué estrategias utilizar. Y por otro lado, reconocimiento temprano. Tenemos que, por otro lado, hacer que estas estrategias y estos planes de salud realmente se apliquen en la comunidad. ¿Qué hacemos si tenemos todo un sistema de recursos que tenemos que decir: esto se hace, esto se hace, esto se hace, pero no tenemos los instrumentos, no tenemos las aplicaciones, no tenemos los insumos? ¿Cómo vamos a aplicar esas nuevas estrategias? Tenemos que entender que las enfermedades infecciosas en países como los nuestros simplemente impactan sobre la economía, el desarrollo humano, y nuestro sistema de salud tiene un gap severo: accesibilidad. Tenemos que aprender que la accesibilidad al sistema de salud tiene que ser horizontal. No podemos establecer a veces estrategias de tan alto costo. ¿Por qué? Porque van a ser impactantes sobre determinada población. Tenemos que comprender que tenemos que hacer estrategias globales acompañando a estrategias focales. En la curva de Dunning-Kruger, ¿qué cosa hemos aprendido? Aprendimos a tener confianza, aprendimos a tener experiencia. Cada uno de nosotros debe colocarse en algún punto de esta curva. Si ustedes ven, el tercio inicial fuimos prácticamente novatos en la pandemia. La experiencia nos enseñó. Pudimos llevar
a mucha gente al nivel del experto, aquel que tenía alto nivel de confianza. Pero hoy, nuevamente, estamos bajando esa curva. Y eso es dramático. A mí hay una cosa que siempre lecciones aprendidas. Realmente hemos aprendido las lecciones. Miremos ahora nuestro sistema. ¿Realmente el sistema aprendió? Entonces, tenemos que comenzar a decir qué es lo que hemos aprendido de modo real. Hay algo que asumí cuando tomé la jefatura de calidad. Creo yo que una de las cosas que uno tiene que desarrollar son equipos de expertos que generen confianza, que generen ese ascendente continuo durante la curva. Aprendimos a medir la disfunción. Sabíamos que cuando más daño tenía, mayor riesgo de mortalidad. Pero ahora no hemos aprendido muchas cosas. Vimos estas curvas. La primera curva de mortalidad, de recuperación a la UCI, la oleada de pacientes no COVID, después la oleada de la interrupción de aquellos pacientes post-COVID o post-no atención. Y después esa oleada superior en la cual nosotros vemos el estrés postraumático, el daño mental, las secuelas neurológicas. Pero modificando esta curva, se le agregó dos adicionales. La curva superior en color medio naranja, en color violeta, perdón, significaba todos aquellos daños de salud que no eran atendidos de forma regular durante la pandemia y que comenzaron a presentarse ahora. Son aquellas enfermedades que ahora están haciendo la sobresaturación del sistema de salud. Pero por otro lado, miremos la curva en rojo. La curva en rojo, ¿saben qué cosa es? Es el impacto de no vacunación. Tenemos pérdida de vacunación en salud pediátrica, oportunidades perdidas. Durante todo este tiempo, la población no se vacunó de forma regular. Estoy temiendo una nueva ola en ella, de enfermedades que antes las teníamos aparentemente controladas. Entonces, tenemos que comenzar a mirar la salud con una nueva perspectiva. No podemos seguir, ya pasó la pandemia, me quito la máscara, me reúno con todo el mundo, hago mis fiestas como todo el mundo publica. Y después es lo que tenemos ahora. Seguimos teniendo personal de salud que se está infectando, pero de modo realmente diferente, pero se está infectando. O aquellos problemas de salud que no han sido controlados. O niñitos que están apareciendo con enfermedades inmunoprevenibles. ¿Qué nos preocupa realmente? Definir y reconocer estrategias. Estrategias de detección temprana y diagnóstico, reconocimiento, prácticas en países en desarrollo y accesibilidad y universalidad de todo. Finalmente, quiero dejarles estas láminas para no olvidarnos. ¿Se acuerdan? La soledad de estar solos. Y digo la soledad de estar solos porque a veces uno está en soledad, pero está acompañado de gente. Acá no. Nuestros pacientes estaban solos. Aquellos pacientes en los cuales tuvimos que hacer estrategias para poder recuperarlos. Tenían todo el soporte, pero eran estrategias que teníamos que hacer. Cuando se pasó el sistema, cuando ya no había más que hacer, comenzaron a implementarse centros de este tipo, atención masiva. Cuando nos cansamos, cuando hubo dolor, cada vez las plazas
los lugares estaban más solitarios. No queremos volver a ello. O nos prohibían caminar. Nos prohibían caminar. ¿Por qué? Porque había miedo, había muerte, había sensación de vulnerabilidad. Todos, en algún momento tuvimos ese contacto. Hoy estamos abandonando las mascarillas. ¿Realmente es el momento? Es algo que siempre me pregunto. Esos contactos. Aquellos besos. La esperanza de un nuevo momento. La esperanza de decir, tratemos de cuidar nuestra población. Tengamos fe. Yo sé que cada uno de nosotros puso todo de lo suyo. Cada uno de nosotros puso su propia vida por delante. Tenemos que hacerlo. Lo vamos a lograr. No va a haber nueva pandemia. Vamos a estar listos. Gracias. Si hubiera algún comentario, pregunta, estoy al tanto. Bien, doctor, ha tocado un tema tan sensible y que en realidad en su momento todos estábamos cumpliendo las medidas, pero ahora lamentablemente se ha bajado la guardia. Doctor, aquí me ha llegado una pregunta. Dice, ¿quién está en riesgo de contraer el virus del mono y cómo protegerse? El problema está, creo yo, que debemos de mantener las estrategias básicas de control. Esas estrategias básicas de control significa bioseguridad. Y la bioseguridad significa no tener espacios muy cerrados, tener una ventilación adecuada, mantener la limpieza de manos y tratar de establecer el control a través de los sistemas de vacunación. No podemos tener, como decía, 5 al 10% de población de salud sin ninguna vacuna. Entonces, el punto está, yo no lo sé, no sé qué va a pasar de acá a 6 meses o un año, pero todo lo que hemos pasado estos 2 años debe servirnos para tratar de seguir mejorando. Bien, doctor, nos llega un comentario, dice, ¿cree usted que en el transporte público se debe seguir usando las mascarillas, puesto que todos van hacinados y en el invierno encima cierran las ventanas de los buses? Por supuesto, yo creo que en los sistemas de transporte público deben seguir usándose mascarillas. Yo creo en lo personal de ello. Y debe permitirse un sistema de transporte público único. Yo no creo en los sistemas de transporte micros. Creo que el Estado debe hacer un esfuerzo en cuanto a sus políticas de transporte público. Establecer un control efectivo de transporte masivo, pero un transporte masivo cuidando la salud. No solo por la pandemia SARS-CoV-2, sino por tuberculosis, influenza, MERS, neumococo y otras enfermedades. Les aseguro que si nosotros estudiamos el impacto de las otras enfermedades transmisibles por vía aérea, probablemente han bajado. Probablemente. ¿Por qué? Porque todos hemos usado mascarillas. Pero es algo que debemos tratar de establecer. Las estrategias de cuidado a nivel social implican políticas sociales y ello significa mejorar los sistemas de transporte. Como personal de salud, se debe hacer hincapié en el lavado de manos, que también se está dejando de lado la frecuencia. Es más, los alcohol gel en algunos establecimientos que nos lo prestaban, nos los daban gratis, ahora los están retirando. Entonces, ahí hay mucha labor educativa en la cual tiene que ver mucho el personal de salud. Se debe retomar esas charlas educativas sobre medidas de bioseguridad. Así es. Ese es un estándar que nosotros debemos cuidar. Ese es un estándar que debe ser parte de todo el sistema. Nosotros, por ejemplo, desde la oficina, a nosotros nos sorprende
35% solo del nivel hospitalario responde al lavado de manos. Sí. No puede ser. Eso debe ser un indicador al 100%. Y eso debe ser una obligación desde las jefaturas hasta el último nivel. No puede ser que nosotros en un hospital o en una institución de salud o en un centro solo tengamos un tercio de la gente que haya interiorizado el tema de lavado de manos. Es uno de los conceptos básicos de bioseguridad y es algo que debemos fortalecer todos. Cuando alguna vez alguien del sistema nos va a examinar, doctor, primero lávese las manos. O cuando alguien nos va a colocar, señorita enfermera, primero lávese las manos. O cuando alguien va a cambiar un pañal, señorita técnica, lávese las manos. O cuando uno viene de interconsulta, por favor, lávese las manos. Es lo mínimo que podemos decir. Debe haber campañas educativas a nivel escolar, son necesarias, fundamentales. Se deben establecer como forma ya, como parte de la prevención. Sí, sí, yo creo que sí. Y yo creo que más de uno de nuestra generación estudió Niño y la Salud. ¿Recuerdan? Ese cursito Niño y la Salud durante todo un año. Aprendíamos de las enfermedades, aprendíamos de que el sistema de salud estaba en nuestras manos. Y ese curso simplemente desapareció. Pero esos cursitos de Niño en la Salud, cuidando a mi sociedad, que eran cursos pequeños en realidad, yo creo que nuevamente debemos reenfocar esa situación en nuestros alumnos, en nuestra población educativa. Ya no tenemos más preguntas, doctor. Gracias por su participación en las telecapacitaciones en bien del personal de salud y por ende de la población. Felicitaciones. La verdad nos ha llamado a la reflexión y para prepararnos, pues ya que somos seres humanos lábiles, estamos expuestos a situaciones de este tipo. Entonces, a cuidarnos y, bueno, hacer recordar a los olvidadizos que debemos estar siempre alertas. Gracias, doctor. Por favor, sus palabras finales al público presente. Muy bien. Hay que seguir cuidándonos, hay que tratar de educar nuestro entorno. Cada uno de nosotros es una persona que va a potenciar el cuidado de la salud. Más bien, gracias por el espacio, gracias por la tolerancia y hagan siempre las cosas con pasión, con dedicación, con entrega y con integridad. Gracias. Sí, doctor, gracias a usted. Gracias también a quienes se conectaron. Le recordamos que este tema tan interesante queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Gracias, buenas tardes a todos.